Bueno, el gusto de recibir a Ricardo Belimirovich. Ricardo, un gusto, buen día. Buen día, un gusto. De la Asociación Fruto Hortícola de Productores y Afines de General Porredón. Y recién le preguntaba fuera de micrófono, ¿no? Vamos a aprovechar este tiempo para explicarle a la comunidad del municipio de General Porredón si tenemos un cordón fruto hortícola tan espectacular como siempre se suele sostener, ¿cómo están los productores, no? Bien, bueno, por supuesto que la situación del sector sigue siendo difícil, teniendo en cuenta también para atrás que venimos sufriendo algunos temporales, no este año, pero los anteriores, que hicieron que se descapitalizara el sector productivo, y claramente las medidas no nos están ayudando. Los insumos son en dólares, la venta es en pesos y nosotros no ponemos el precio de la comercialización, lo cual hace que claramente en cualquier industria o en cualquier producción estaríamos en una situación difícil. Lo que ha sido este año, y un poco para resaltar lo bueno que uno puede decir, es que fue un año normal, no tuvimos ni problemas meteorológicos, sí subió el insumo en dólares, así que lo que se sostiene el cinturón por este año, nosotros a principios de este año, por supuesto que esta organización que hemos armado a través de la asociación, hemos asesorado para no aumentar ningún tipo de producción, sino no perder y no lanzarse en un marco de que ya habíamos descendido el año pasado un 20% de la comercialización. Bueno, este año evidentemente no nos equivocamos, porque volvió a descender el consumo de frutas y verduras, y bueno, lo que evitamos es que se tirara producto que para nosotros es mucho dinero, porque en realidad al comprar el insumo en dólares se multiplica absolutamente, ¿no? Sí, recién me decía algo muy interesante, que con el avance de la investigación, inclusive a nivel universitario, los productores hoy pueden tener efectivamente el número exacto de lo que están ganando, pero el número exacto de lo que también pierden o de lo que pueden llegar a perder. Sí, bueno, en realidad el cálculo de costo pasaba desapercibido en el sector frutícola o de producción. Hoy se hizo un sistema, por supuesto todavía no se terminó, el sistema es muy complicado, muy difícil de llevar porque depende de la envergadura del productor para el cálculo de costo, pero hoy se tiene una referencia de precios, lo cual, bueno, por un lado es bueno saber que el productor puede sacar estos costos, pero no poderlo interferir en la cadena comercial hace que no se pueda rescatar, claro. Así que se entera que la mayor parte del tiempo está perdiendo dinero, no ganando, y esto a veces se hace difícil para remontar en el momento del día a día, diríamos, porque la verdad que perder cuando uno produce y trabaja tantas horas, la verdad que no es bueno, y esto es lo que viene pasando alrededor del sistema fruto hortícola, teniendo uno de los sectores más importantes del país, sí, ¿no? Sí. ¿Quién le pone el precio a la fruta, a la verdura, a las hortalizas? ¿Quién finalmente se lo pone? Bien, en realidad es la oferta y la demanda. El mercado concentrador es donde el volumen de producción hace que crezca o disminuya. Si hay menos volumen, aumenta el precio, es automático. Esto es el sistema histórico. Lo que hoy pretendemos con este sistema, que hemos hecho una investigación de cálculo de costo, es mejorar esta cadena y tener un precio base que hoy no existía, todavía hoy no está, pero ya esto va tendiendo a eso, para poder hablar con los mercados donde se generan los precios y no vender debajo de ese número. Claro. Esa es la idea final del proyecto que hemos armado junto con los productores, ¿no? Precisamente cuando los productores estaban ayer en Plaza de Mayo, productores de frutas y verduras de toda la Argentina, lo que planteaban desde las organizaciones convocantes era que se le reconociera un subsidio de 1,50 de cada producto, para que el productor precisamente pudiera de alguna manera menguar las pérdidas, pero también tener un soporte como que a partir de ese precio, como usted está planteando, y no por debajo de ese precio, se pudiera vender el producto. ¿Qué le aseguraría a ustedes? Bien, en ese caso yo, para contar, porque conozco el caso en particular, se trata del tema de la cosecha de la fruta, porque ellos no tenían el capital suficiente para la cosecha de la fruta, entonces pretendían un subsidio. Claro. De hecho se trabajó con las empresas que son las que empacan, en el caso de la fruta, para poder generar desde ahí el subsidio. Bueno, eso no se logró, y por eso el Estado en una de las charlas se había comprometido a hacer esto, en la virtud que quedó la fruta en la planta, y eso era el problema, era la financiación para levantar el fruto, o sea, se iba a recuperar rápidamente. El problema es que sigue estando el costo por debajo del valor de producción, entonces es muy difícil recuperar, por eso se habla de subsidios. Nosotros en realidad, claramente Mar del Plata y la mesa de diálogo que llevamos a nivel nacional, no estamos hablando siempre de subsidios, sino hablamos de asistencias, hablamos de
que el productor hoy lo que necesita son líneas de financiamiento que nunca tuvo, o bajo interés, porque el momento de sembrar e invertir es muchísimo y no saber en el precio que se va a vender. Claro. Yo, para entender una hectárea de frutilla debe haber una inversión de 700.000 pesos para poder plantarla. Una hectárea. Sí, y estamos hablando de una cosecha que se hace en octubre y termina en abril. O sea, tenemos un montón de meses que no se hace nada en el campo. Entonces, se necesita sí o sí un financiamiento directo, con un interés que no lo agobia al productor, porque realmente tiene temporadas de producción. Entonces, claro, este planteo que hemos hecho a nivel nacional, todavía no se ha dado la posibilidad de llegar a estas líneas de crédito, tiene que ver más con un sistema productivo que con una línea de crédito bancaria. Entonces, por eso no tiene que salir del banco la línea, tiene que salir del sistema estatal, de claro, los funcionarios, claro, y este es el trabajo que queremos llevar adelante. Espero que en algún momento seamos escuchados y que se vea realmente como el sistema productivo. ¿La situación del cordón fruto-hortícola de General Pueyrredón es similar, parecida o difiere en algo al cordón fruto-hortícola de La Plata, por ejemplo? Sí, en realidad son muy parecidas. Lo que ha sucedido es que este año ellos sí tuvieron un efecto meteorológico, les ha afectado muy grave. Sí. Nosotros no, entonces lo que nosotros nos permitió es sostenernos. Ellos están en una situación mucho más delicada en este momento. Nosotros tenemos muy buen contacto, de hecho estamos trabajando ahora con un contrato del tema laboral junto con la Asociación de La Plata y Florencio Varela, sí, pero la situación de ellos es muy crítica porque al no haber financiamiento, hablar de un precio de un rollo, por ejemplo, de nylon en dólares, donde no se trata solo del rollo de la voladura del techo. Hay que entender que lo que está sembrado debajo de ese invernáculo, si no se tapa pronto y en poquitos días, se pierde, lo cual el daño es mucho mayor que el propio nylon que hay que reponer. Entonces, esto ha generado, y para contarte, desde nivel provincial un banco de insumos de nylon, que es muy positivo esto, para disponer, pero sin embargo los trámites siguen siendo demorados y pasan muchos días hasta que uno pueda hacerse de ese nylon, y hace que perdamos los que está dentro. Entonces, claro, esa es la crisis del sector. Siempre, y por ahí he hecho muchas notas yo, el sistema burocrático no ayuda a las emergencias del sector productivo. Yo sé que se invierte, como en este caso, en el banco de insumos, pero la verdad que los pasos deben ser mucho más rápidos, ser preventivos, o sea, tener todas las listas de los productores previamente y hacer mucho más rápido. Por eso agrava la situación de las emergencias. Si no, sería mucho menor. De hecho, para contar lo que está pasando hoy en Mar del Plata, recibió el municipio de General Pueyrredón 8 millones de pesos en subsidio de la emergencia de Mar del Plata del 2016. Y al día de hoy todavía no fue entregado. Entonces estamos hablando de que cuando llegue, y con la diferencia de valor dólar de aquel momento a hoy, no se va a existir. Entonces, y además el productor lo que pretendía de ese subsidio era salir de la deuda, lo cual esa deuda se multiplica. Entonces, claro, la verdad que la situación no ayuda. La municipalidad está haciendo lo que tiene que hacer. ¿Queda mucho por realizar o efectivamente pueden decir que no ha hecho absolutamente nada de lo que tenía que hacer en función de la necesidad de sostener al cordón fruto-hortícola? Yo siempre digo que cuando un funcionario está, como en el caso de la municipalidad, por ejemplo, no podíamos haber intervenido como actualmente ha pasado nosotros en el Consejo Deliberante cuando se iba a entregar el subsidio de una forma que incumplía con los reglamentos nacionales. Por eso también hay una demora extra que se produjo, fue por eso. El subsidio tiene un reglamento para el cual se debe entregar para seguir teniendo subsidios en el futuro, y se incumplía y nosotros nos presentamos. Eso no debería pasar porque interrumpió hoy la entrega de ese dinero. Claro. Por supuesto que igual ya venía demorado, nosotros fue en estos últimos meses que nos presentamos, pero la realidad es que creemos que las cosas se hagan bien y creo que no deberíamos del sector productivo intervenir en estas situaciones. Bueno, eso creo que es un error grave. Hace demorar la entrega del subsidio y hace un efecto grave sobre el sector, multiplicando la deuda o no ayudando a la deuda que ya tiene el productor. Yo creo que ahí el Estado debe tener más vinculación con el sector productivo. Nosotros estamos en cada lugar y en cada reunión que nos llaman, pero la verdad que los estamos impulsando y forzando nosotros a que se produzcan. Tal es el caso de los caminos rurales que estamos insistiendo hace mucho tiempo, incluso ahí tenemos varias notas en el Consejo Deliberante. Todos nos avalan que tenemos razón, pero no hacemos ninguna solución, todavía no tuvimos. Bueno, esto tiene que ver con la salida de la producción, tiene que ver efectivamente con el movimiento de las propias familias, porque ustedes están allí, sus familias viven en el lugar de la producción y están pagando tasas municipales que vienen reclamando, no de esta gestión, sino de anteriores gestiones, el peso específico que
esto recae sobre ustedes, ¿no? Claro, bueno, un poco la reacción mayor fue en estos últimos años, en la medida que no hay arreglos, y se aumentó un 500% la tasa, que no es normal. De hecho, en los partidos linderos se aumentó un 20% y nosotros tenemos un 500%. Para tomar referencia, la ciudad de Balcarce compró todo equipamiento nuevo para los caminos rurales y Mar del Plata no tiene una máquina funcionando. Entonces, eso es nuestra queja. Nosotros no vamos a interferir, pero la verdad que la tasa es específica para los caminos. Se aumentó mucho y no hay un efecto colateral. Y algo también destacar del que en aquel momento el secretario de Hacienda manifestó que la tasa debía ser ampliada para que los productores pudiéramos sacar la producción. Bueno, se nos terminó la temporada y los caminos están igual que antes de la temporada, lo cual manifiesta que no fue la prioridad arreglar los caminos, si no se hubiera hecho algún esfuerzo de algún otro lugar. Así que bueno, eso es un problema muy serio para el sector productivo y socialmente también, porque muchos chicos no pueden llegar a las escuelas cuando llueve. Claramente. Ricardo Belimirovich, se nos acabó el tiempo, pero la vamos a seguir porque le decía fuera de micrófono, hace décadas que venimos escuchando de la importancia del cordón fruto-hortícola en el desarrollo del distrito de General Porredón y queríamos estar un poco más cerca de esta realidad que están viviendo. Así que en cualquier momento la seguimos. Bien, solo un comentario que siempre comento al final. Mar del Plata tiene temporada máxima de producción cuando tiene temporada máxima turística. Esto no pasa en muchos lugares del mundo. Y no se valora ni a nivel provincial ni a nivel nacional. En realidad somos la capital productiva frutícola en el mismo momento que somos la turística. Y a veces cuando se hacen los eslogan, estaría bueno agregarlo, y eso a veces se desconoce. Estamos abasteciendo hasta las zonas norte de nuestro país en pleno verano mar del platense. Y eso creo que es un tema que los funcionarios deberían tomar también en cuenta. Así que te agradezco el espacio y muy contento que nos haya invitado.